Muy buenas noches a todos ustedes. Qué bendición tan grande es poder compartir este tiempo juntos. Estoy muy emocionado de ser su maestro para esta clase. Vamos a aprender bastante. En unos momentos voy a compartir con ustedes la información del curso, pero por ahora simplemente les doy la bienvenida a nuestro curso La Palabra Crece, Discípulo, la lección número uno. La Palabra Crece, Discípulo, curso de Academia Cristo. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo siguiente. Vamos a aprender qué es un discípulo, quiénes no son discípulos, quiénes son discípulos y cuál es el trabajo o los beneficios de ser un discípulo de Dios o si es un discípulo de Dios. Ese va a ser el enfoque de nuestra clase el día de hoy. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre vamos a empezar con una oración. Y les pido que por favor cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios. Oramos todos juntos. Padre, te damos las gracias por la oportunidad de estar reunidos aquí hoy. Te pido bendigas a cada una de las personas que vino a este curso. Te pido nos edifiques, Señor. Ayúdanos a aprender de tu palabra y aprender lo que significa ser un discípulo y hacer las cosas que hacen los discípulos que te siguen a ti, Señor. Danos paz, danos amor, danos sabiduría y ayúdanos a seguir creciendo como hermanos, hermanas en Cristo que somos. Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy, ¿qué vamos a hacer específicamente en nuestra clase? Vamos a presentarnos, vamos a tomar el tiempo de presentarnos. No los conozco a la mayoría de ustedes y me encantaría conocerlos y que me conocieran a mí también como su maestro. Voy a presentar la clase, el curso, que es en totalidad, qué es lo que vamos a hacer durante estas próximas 9 clases, son 9 lecciones en total. Entonces voy a explicarles bien qué es lo que van a ustedes aprender y ver al finalizar nuestro curso. Y por último, vamos a responder la pregunta básica de qué es un discípulo. Ese es el enfoque el día de hoy, nuestros 3 objetivos de la lección. Bueno, antes de que me presente yo, me encantaría conocerlos a ustedes primero, de la siguiente forma, para que sea bastante ordenada. Los voy a ir llamando nombre por nombre y me gustaría que me contaran lo siguiente, que me dijeran su nombre, de dónde se encuentran, de dónde están conectados, de dónde están llamando conectados y cuántas clases han tomado con Academia Cristo. Puede que esta sea tu primera clase o puede que esta sea ya tu séptima, octava, pero me gustaría saber cuántas clases has tomado. Entonces, nuevamente, por favor, voy a ir llamando nombre por nombre y me dices tu nombre completo, de dónde te estás llamando, dónde te encuentras y cuántas clases has tomado con Academia Cristo. Excelente, muy bien. José Gonzalo, adelante, por favor, introdúcete con tus compañeros de clase. Buenas noches, pastor. Mi nombre es José Gonzalo Sayago Barajas, de Venezuela, del estado Táchira, frontera con Colombia. He tomado ya con esta la octava clase. Muy bien, José, excelente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gusto en conocerte, gusto en verte. Amén. Abdon, Abdon, adelante, por favor, introdúcete a la clase. Abdon, tienes tu micrófono apagado, Abdon. Muy bien, no hay ningún inconveniente. Volvemos a ti, Abdon, en unos momentos. Aníbal, Ernesto, Aníbal, adelante, por favor. ¿Qué tal? Mucho gusto. No sé si me escuchan. Si te escuchamos, adelante. Mucho gusto, pues yo soy de Guatemala. Mucho gusto. Es mi primera clase en eh, así ya presencial, en virtual, de esta forma. Este, y bueno, yo soy de Guatemala. eh, Mucho gusto. Muy bien, Aníbal, excelente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Una bendición muy grande que te tenga como esta primera clase de este curso. Gracias por estar aquí. Gracias por introducirte. Anita Perales, adelante, por favor, introdúcete a la clase. Anita.
Muy bien, no hay ningún inconveniente. Orlando, adelante, por favor, si te pudieras introducir la clase. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí presente. Los saludo desde Tijuana, Baja California, de México. Mi nombre es Orlando Reséndiz y este sería mi segundo curso en línea con ustedes. Muchas gracias a todos. Excelente, Orlando, muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente una Gracias. bendición muy grande poder pasar este tiempo contigo en tu segundo curso. Gracias por introducirte a tus compañeros de clase. Paola Andrea, adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Paula Andrea Caicedo Angulo. Yo soy de Colombia, de la ciudad de Cali, y este es mi noveno curso. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, Paola, excelente. Gracias por estar aquí conectada el día de hoy, siendo parte del curso con nosotros. Yadira, adelante. Introdúcete con tus compañeros de clase. Yadira Ruiz. Yadira, ¿tienes tu micrófono apagado? No hay ningún inconveniente. Le damos la palabra a Yuraima. Yuraima, adelante, si te pudieras introducir a tus compañeros de clase. Buenas noches, mi nombre es Yuraima Maldonado, soy de Venezuela, de la ciudad de Maracay, y es mi séptimo curso que hago. Muchísimas gracias, Yuraima. Me gusta escucharte de nuevo. Qué bendición tengas poder pasar este tiempo contigo. Yadira, creo que ahora sí tienes tu micrófono encendido. Adelante, por favor. Amén, amén, amén. Ujú. La escuchamos. Yadira Ruiz, soy de México, de un pueblito que se llama Villalobos, Chihuahua. Bendiciones, y es la primera vez en Zoom, pero ya he tomado los cursos en diferentes formas. Es la primera vez en Zoom. Excelente, Bendiciones. excelente. Muy bien, Yadira, muchísimas gracias por estar aquí conectada el día de hoy. Le vuelvo a dar la oportunidad, creo que a ambos, Anita y a, creo que solo es Anita la que faltaba. Anita, si te pudieras introducir a la clase, si no, no hay ningún inconveniente tampoco, no hay problema. No hay ningún inconveniente. Ando un poquito enfermo, por eso me van a ver en la cámara un poquito tosiendo de vez en cuando. Voy a tratar de no hacer mucho ruido para ustedes, pero permítanme, denme la oportunidad de recordarles el beneficio de poder introducirnos para este curso, no solo para que yo conozca sus nombres, pero también para que ustedes se den cuenta de la bendición tan grande que tenemos de usar la tecnología, de la bendición tan grande que tenemos de poder conectarnos de diferentes países, de diferentes lugares, a millones, quién sabe, de kilómetros de distancia, y aún así poder compartir y ser edificados con la palabra de Dios. Eso es un privilegio, eso es una bendición. Y qué lindo es que nosotros podamos ser parte de este curso y crecer como hermanos o hermanas en Cristo, como una familia que nos estamos ayudando mutuamente. Puede que tú sepas mucho de la Biblia o puede que tú no sepas absolutamente nada. Estás aquí para aprender. Este es un lugar seguro, respetuoso, donde vamos a edificarnos mutuamente y aprender unos de los otros. Me llena de mucha alegría escuchar que varios de ustedes, la mayoría de ustedes, están tomando sus primeros cursos con la Academia Cristo, y me llena también mucho de alegría escuchar que varios de ustedes también ya llevan 8 o 9 cursos con nosotros. La bendición más grande que tenemos es poder seguir aprendiendo la palabra, y yo oro que por medio de nuestra instrucción y por medio de nuestro trabajo ustedes puedan crecer en sus conocimientos en Cristo. Me introduzco con ustedes, por favor, permítanme decirles quién es este maestro que está delante de ustedes. Mi nombre es Juan David Escobar Amaya, nací y fui criado en Bogotá, Colombia, pero me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 12 años. Me gradué de la escuela y estudié en la universidad por 4 años en Minnesota, en una universidad que se llama la Universidad de Martín Lutero. Y luego ahorita estoy en Wisconsin haciendo mi maestría
también 4 años, voy en el segundo año para convertirme en pastor. Todavía me faltan 2 años para graduarme. Hago este recordatorio simplemente para dejarles saber que yo todavía no tengo el privilegio de poder llamarme pastor. Sé que de vez en cuando, por medio de la instrucción y de la clase, van a sentir esa necesidad de llamarme pastor, o de decirme pastor, etcétera, etcétera. Y no es que les esté diciendo que está mal, pero simplemente es para recordarles que todavía no tengo ese beneficio y ese privilegio. Soy maestro de Academia Cristo y llevo enseñando con Academia Cristo ya más de 3 años. Es una bendición muy grande para mi vida poder compartir la palabra de Dios y poder compartir este tiempo con ustedes. Me llena de mucha alegría que ustedes estén aquí, que ustedes quieran ser edificados por la palabra y que podamos aprender mutuamente. Eh, ¿Qué me falta de compartir con ustedes? Tengo 23 años, y así como les estoy contando que estoy estudiando para ser pastor en el seminario, el proceso para ser pastor de nuestro sínodo, de nuestra iglesia, es casi 8 años. Y cada maestro de Academia Cristo con los que ustedes están tomando clases ha hecho parte de este proceso de 8 años. Y hago ese recordatorio para dejarles saber de que ustedes no están siendo enseñados o instruidos por cualquier persona X que está agarrando un micrófono, pero con personas que están dedicando sus vidas a aprender de la palabra de Dios y a compartir sus conocimientos de la palabra de Dios con otras personas, para que cada uno de nosotros seamos edificados y, como a mí me gusta decirlo, para que nadie nos eche cuento o nos eche mentiras en cualquier otra iglesia, en cualquier otra comunidad. Como Academia Cristo, yo como maestro, mi trabajo es dejarles saber a ustedes qué es lo que dice la Biblia, no qué es lo que digo yo, no qué es lo que dicen otros pastores, pero qué es lo que dice la palabra de Dios. Y ese es mi enfoque, ese es mi, mi mandato y ese es el privilegio que tengo de hacer como su maestro. No compartir mi opinión, pero compartir lo que dice la palabra de Dios y hacer esto de una forma que sea respetuosa y que nos podamos tener un tema de conversación y aprender juntos. Ese soy yo. ¿Alguna pregunta antes de darle inicio completo a nuestra lección? ¿Alguna pregunta o algún comentario antes de empezar con los contenidos de esta clase, explicando el curso? Muy bien, excelente. Entonces, aprendamos, sean edificados para saber qué es lo que vamos a ver el día de, no solo el día de hoy, pero cada clase que tomemos juntos. Este curso se reúne todos los martes y todos los jueves. Nos vemos 2 veces por semana y es parte del curso discipulado. El curso discipulado son 13 cursos en total. La clase que ustedes están tomando hace parte de la palabra crece, el discípulo, que está aquí en la parte de abajo, que son 2 cursos, al igual que las enseñanzas de Jesús, que son 3 cursos, identificación espiritual y legalismo, que son 2 cursos, y la Biblia, que son 6 cursos. La mayoría de ustedes ya ha tomado varios de estos cursos, pero solo es para darles una idea de cuántos cursos hay en esta totalidad de esta parte de Academia en Cristo que se llama discipulado. En discipulado tratamos de enseñarles las doctrinas, tratamos de enseñarles lo que dice la palabra de Dios y las enseñanzas bíblicas sobre los mandatos que Jesús y Dios nos dan. 13 cursos en total y hoy nos encontramos en el curso La palabra crece discípulo. La palabra crece discípulo. El curso se enfoca, como su nombre indica, en aprender qué significa ser un discípulo de Jesús. Yo había compartido con ustedes por el grupo de WhatsApp unas preguntas que eran para la parte de su tarea con el video. La tarea yo no la voy a corregir, yo no voy a corregir sus tareas, ya somos bastante grandes, las tareas son dadas a ustedes para su beneficio, para que ustedes sean edificados y nos ayudan a meternos en el papel para que a la hora que tengamos que compartir juntos, todos estemos en el mismo nivel y todos tengamos el mismo conocimiento. Completar las tareas son muy importantes. Ver el video de la grabación es muy importante. La idea es que ustedes participen, la idea es que ustedes comparten conmigo sus conocimientos y lo que están aprendiendo. Y la manera en la que hacen eso es viniendo a las clases en vivo y completando sus tareas. Vamos a responder las preguntas de las tareas de vez en cuando. A veces vamos a responder solo 2 o 3 o unas o dos, pero la idea es que ustedes completen todo para su beneficio. El día de hoy
Vamos entonces a empezar con la primera pregunta de la tarea que les había mandado para esta clase el día de hoy. ¿Por qué Jesús invitó al hombre rico a seguirlo? Les había mandado el video que habla del capítulo de Mateo 10, Mateo 10. Y me gustaría que alguno de ustedes pudiera compartir conmigo sus pensamientos en el por qué Jesús invitaría al hombre rico a seguirlo. Orlando, adelante, por favor. Gracias. En mi pensamiento, posiblemente para exponer la falta de fe que tenía el rico, porque tenía más amor hacia el dinero en realidad que lo que él pensaba o lo que, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, eso es mi aportación. Espero que hayan entendido. No, Gracias. Orlando, muy bien, excelente, muchísimas gracias. Darnos a entender que a veces nuestros corazones tratan de eh, aferrarse a cosas terrenales en vez de aferrarse a las cosas espirituales de Dios. ¿Alguien más? Muy bien, muy buen comentario, Orlando, excelente. ¿Alguien más? ¿Qué piensas? ¿Por qué Jesús invitaría al hombre rico a seguirlo? Paola, adelante, tienes tu mano levantada. Muchas gracias. Sí, pues en lo que yo leí, Jesús conocía el corazón de este hombre y pues él sabía que él no dejaría su riqueza para seguirlo. Se perdió de lo que Jesús tenía para él, que era heredarle el reino de los cielos. Muy bien, muy bien. Vemos el conocimiento de Jesús como Dios, de ver el corazón de las personas. Jesús sabía muy bien que esta persona, este hombre rico, va a tener un problema muy grande a la hora de dejar todas sus posesiones terrenales. Excelente, Paula, muy bien. Abdon, adelante, te doy la palabra, por favor, adelante. Gracias, pastor. Se me cortó hace instantes. Este es un hombre rico, conocedor de la ley. En otros evangelios dice también que es una autoridad, un dirigente de una sinagoga. Entonces sabía muy bien la ley y de pronto quizás él buscaba salvarse a través de las obras y como que Cristo lo corrige, ¿no? Y pues como que le faltaba el evangelio y le dice, vende todas tus cosas y sígueme. Entonces le estaba invitando a seguir a él en el evangelio, ¿no? Y no así en la ley. Muy bien, Abdon, excelente. Vamos a hablar un poquito más de ese tema de la salvación por medio de las obras y de ser un discípulo al hacer buenas obras. Va a ser un tema importante que vamos a discutir el día de hoy. Excelente, Abdon. Y Aníbal, te doy la palabra antes de seguir con nuestra siguiente pregunta. Adelante, por favor. Pues mi aportación sería que yo creo que Jesús nos invita a todos a seguirlo, nos hace esa invitación a todos a ser discípulos de Él. Ya nos tocará a cada uno de nosotros escoger si queremos ser sus discípulos, pero Él sí abre esa invitación a todo el mundo, a todas las personas. Gracias. Muy bien, excelente. Y tenemos ese pensamiento en nuestras cabezas mientras seguimos aprendiendo y invitando a aprender qué significa ser un discípulo. Jesús le hace la invitación a todas las personas, en este caso a una persona rica, también como una persona pobre. Excelente, Aníbal. Muy bien, muy buen tu comentario. Nuestra siguiente pregunta de la tarea, que fue la siguiente. ¿Por qué estaban tan asombrados los discípulos después de que el rico se fue? ¿Por qué se quedaron tan asombrados los discípulos después de que el rico se marchó y se fue? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? José, adelante, por favor. Eh, Pastor, yo pienso que se queda asombrado porque el, el rico fue a buscar la salvación, pero por su, ¿cómo se llama? Por el poder por la riqueza que él tenía, pues no cumplía con lo que los mandatos de Dios, que Dios que tiene que ser un hombre humilde, entregar sus bienes para compartirlos, pero la codicia de su riqueza no lo dejó. Y los discípulos se quedaron asombrados porque pensó que el Señor lo iba a retener, porque era un hombre rico, un hombre de poder, pero para Dios, Dios no tiene, no tiene ese amor con esa persona. Sí tiene amor con todos, pero no es de
de, de, su, de su, ¿cómo se llama? De esa participación en su discipulado, en sus discípulos, porque él quería hombres que verdaderamente lo siguieran con su corazón, entregando todo su bien y todas sus cosas. Muy bien, hablamos de un sacrificio bastante grande, el cual Jesús pidió de este hombre rico, el dejar sus posesiones materiales y en seguir al 100% con su corazón a la única persona que puede dar toda la gloria y todo el reino de los cielos, que es Jesús, que es Dios. Nuestra última pregunta de la tarea, que fue la siguiente: ¿cómo respondió Jesús la pregunta que hicieron los discípulos en Marcos 10:26? Si alguien recuerda y pudiera responder por nosotros el día de hoy, ¿cómo respondió Jesús la pregunta que hicieron los discípulos en Marcos 10:26? Orlando, adelante, muchas gracias. Sí, les responde diciendo que para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Excelente, muy bien. Y tengamos este pensamiento en nuestras cabezas mientras seguimos hablando de los discípulos. ¿Qué significa ser un discípulo? Sin Dios, con Dios nada es imposible. Con Dios nada es imposible. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que habló con los discípulos a la hora de compartir la importancia de sacrificarlo todo y de dejarlo todo para seguir a Jesús. Una de las preguntas más importantes que hacemos y uno de los puntos más importantes que hacemos a la hora de empezar a hablar de los discípulos, de qué significa ser un discípulo, es empezar con lo siguiente. Somos discípulos por la gracia de Dios. Uno de ustedes hizo el comentario cuando estábamos hablando de las preguntas de que el rico no se invitó a sí mismo y Jesús no lo dejó atrás simplemente porque tenía mucho dinero o porque era pobre, etcétera, etcétera. Pero Jesús le hace la invitación a cualquier tipo de persona por su gracia, por amor, no por las cosas que nosotros hemos hecho, pero por las cosas que Jesús quiere que hagamos. A este punto de la clase hago el recordatorio de que ninguno de nosotros merece aprender y ser parte de la familia de Dios. Ninguno de nosotros es una buena persona por sí mismo. Y no me lo van a responder, pero simplemente quiero que se hagan la pregunta, ¿cuántas veces has pecado? ¿Cuántas veces has pecado? Y puede que haya sido un pecado pequeñito de haber cometido una mentira piadosa, o puede que haya sido un pecado ya mucho más grande, como el cometer adulterio en tu corazón, o el matar a alguien en tu corazón, a la hora de odiar a un hermano en Cristo. Eh, pero a la hora de pecar, cada uno de nosotros es dado por nuestro pecado la sentencia de la muerte eterna. En Romanos, el apóstol Pablo nos hace saber de que la muerte es el regalo que recibimos nosotros por nuestros pecados, es el castigo que recibimos nosotros por nuestros pecados, y que cada uno de nosotros es culpable y merecedor de la muerte. Ninguno de nosotros merece nada bueno en este mundo, y por lo tanto, el simple hecho de que Dios, el Salvador del mundo, de las personas, haya venido y te haya llamado a ti para ser un discípulo de Él, es por medio de la gracia. Por medio de la gracia, por medio del amor inmerecido, por medio del amor se me olvida cómo conjugar esa palabra, incomprensible, del amor de Dios con nosotros, es que somos discípulos de Dios. No se trata de lo que nosotros hemos hecho, no se trata de que tú tienes mucho dinero o de que tú tienes poco dinero, o de que tú eres muy buena persona y vas a la iglesia todos los domingos, o vas a la iglesia todos los días a ayudar. No se trata de las buenas obras que tú haces, sino se trata simplemente de que Jesús vio con compasión, te dio a ti y dijo: a esta persona quiero que venga y sea parte de mi discípulos, de mis discípulos. Somos discípulos por la gracia de Dios. Hablamos entonces de la imagen que Jesús le da a sus discípulos a la hora de entrar en el reino de los cielos. ¿Alguien pudiera compartir con nosotros esa imagen que Jesús nos da? Tengo aquí la pista delante de ustedes con el camello y la aguja, pero si alguien pudiera compartir con nosotros cuál fue esa imagen que
Jesús les dice a sus discípulos y les comenta sobre las personas que entran al reino de los cielos. ¿Alguien recuerda la imagen que Jesús les pinta a los discípulos? Puedo esperar, puedo esperar. José, adelante, muchas gracias. Eh, la imagen de Jesús es, sí, eso está en el versículo donde habla que primero entrará, qué difícil que un rico entre a los reinos de los cielos, que primero pasará por el, por el ojo de una aguja que, que entrar por un rico a los reinos de los cielos. Pero yo creo, supuestamente, ese verso o esa indicación de que es porque el, lo que tenía el rico por dentro de sus posesiones, pues le hacía difícil entrar en los reinos de los cielos. Pero esa parábola o esa metáfora quiere decir que una aguja, pero no una aguja de coser nosotros ropa. La aguja era la puerta que fuera la puerta tan pequeña y por ahí no pasaba un camello. Entonces, dice una comparación a los discípulos, como era, tenían que entrar a un reino, pensar de cargar todo lo que tenga uno por dentro, todas aquellas cosas que tenemos que nos hace estorbo, que no nos dejan llegar a la santidad, pues tenemos que deshacernos de todas esas cosas. Muy bien, José, Pero excelente. Hablamos de la puerta, de la aguja, ¿verdad? Una puerta, una aguja pequeña que era muy difícil, casi imposible para un camello poder pasar por medio de ella. Excelente, José. Aníbal, ¿tienes tu mano levantada? Adelante. Sí, pues mi comentario sería que quizás el rico pensaba que con todo su dinero y con todas las obras, él ya tenía el cielo asegurado. Sin embargo, hay algo que dice Jesús ahí que es muy importante, que no importa quiénes seamos, pobres o ricos, no podemos hacer eso de ir al cielo. O sea, se lo toma en general, o sea, no podemos hacer nada para llegar al cielo, mas sin embargo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, entonces tal vez eso es tratar, tratar de entrar en esa aguja, en el hoyo de la aguja es tratar de ganar nuestra salvación por medio de nuestras obras o de nuestras buenas acciones, sin embargo, así no es. Excelente, Aníbal, muy bien. Jesús es intencionalmente un poco ridículo a la hora de entregar esta imagen a los ojos y a las mentes de sus discípulos. Les deja saber esta comparación que es prácticamente imposible, ¿verdad? Que un camello así de grande pase por medio de una aguja o de una puerta pequeña es algo imposible. Y lo deja bien claro con ese comentario de que para que un rico pueda entrar al reino de los cielos, tiene que sacrificar mucho, porque no se trata, como Aníbal y como José nos estaban mencionando, no se trata de las posiciones que tú tienes, de cuántas riquezas has acumulado en esta tierra, ni de cuántas buenas obras tú has hecho. No se trata de nada de eso, pero se trata todo de dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón y por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo? Y con este comentario, con esta imagen, Jesús nos está dejando saber de que es imposible que nosotros nos salvemos a nosotros mismos. Ahora, como Aníbal también estaba mencionando, para el hombre esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Y vamos a compartir un poquito más en unos momentos. Esta foto, obviamente no es real, ¿verdad? Pero es de Abraham, ¿verdad? Y recordamos que el dinero no es malo. El dinero en sí no es malo. Hay varias personas que son extremadamente ricas en la Biblia. Abraham fue una persona que heredó muchísimas cosas materiales en esta tierra. El rey David heredó todo un reino y muchísimas posesiones. El rey Salomón construyó un templo hermoso, divino para el rey de los cielos. El dinero no es malo.
el tener posesiones materiales no es malo. ¿Qué es lo malo? Vuelvo a la pregunta que les hice anteriormente. ¿En dónde está tu corazón? ¿Estás adorando, amando más al dinero que amas más que a Dios? Ahí es donde está el problema. El mandamiento de Dios es: no tendrás otros dioses y no tomarás otro nombre más que el Dios divino de la Biblia. Y a veces nosotros, por cuestiones, no sé, de temor, de incertidumbre, tratamos de aferrarnos a las cosas de este mundo, como por ejemplo el dinero, el decir: no, es que el dinero me puede sacar de las cosas malas que me están pasando, el dinero me daría una mejor casa, me daría una mejor vida, el dinero me alimentaría, el dinero proveería para mi familia, pero el dinero no tiene ese poder en sí. Es Dios el que tiene el poder de obrar de esa forma en nuestras vidas. Y si tú estás amando al dinero más que tú estás amando a Dios, ahí es donde está el problema. Y lo mismo con cualquier otra cosa en nuestras vidas. Puede que sea tu propia familia. Si tú amas más a tus hijos o a tu mamá o a tu papá que a Dios, ahí es donde hay un problema bastante grande. Si tú amas más a la ropa que tienes puesta o a las actividades que tú haces los fines de semana en tu tiempo libre, ahí es donde hay un problema bastante grande porque no estás amando, adorando a Dios. El dinero no es malo. El amor al dinero, más que el amor a Dios, es malo. Y recordamos esto porque hay muchas personas en la Biblia que tenían muchísimas posesiones materiales y aún así Dios estaba complacido con ellos y aún así Dios los bendecía y les daba riquezas y más riquezas así en adelante. Entonces, ¿por qué Jesús es tan, por qué Jesús manda a esta persona sabiendo su corazón y habla como tan fuerte, ¿verdad? Porque es Jesús así como un poquito tan fuerte con esta persona que es rica y que tiene posesiones. Nuevamente, porque el problema de todas las personas de todos los tiempos no es la riqueza, pero es el pecado. Perdón. Cada uno de nosotros tiene un problema muy grande que se llama el pecado. Por culpa del pecado, cada uno de nosotros merece que la muerte, dice el apóstol Pablo en sus epístolas. Cada uno de nosotros, por culpa del pecado, aunque sea uno chiquitico, merece la muerte eterna. No merecemos ni la conexión a Internet, no merecemos ni la oportunidad de convivir como hermanos y hermanas en Cristo, no merecemos ni un lugar donde dormir, ni nada para comer, etcétera, etcétera, no merecemos absolutamente nada. Y aún así, Dios no lo da todo por la gracia de Él. Es un misterio. Y la Biblia lo comenta de esa forma. Es un misterio el saber por qué Dios nos ama. Y tú te puedes mirar a ti mismo y puedes decir, y puedes que tú te digas a ti mismo: es que yo ni siquiera sé por qué me amo a mí mismo. ¿Cómo es posible que Dios, el Rey del universo, me ame a mí? Y tienes toda la razón de hacerte esa pregunta. No tiene sentido en absoluto, pero es la realidad. Es la realidad que cuando Dios te ve a ti, no solo te ve a ti, pero ve el sacrificio que hizo su Hijo perfecto, que nunca pecó, que nunca falló en la cruz. Y al verlo a Él, al ver esa sangre derramada por encima de ti, te ve con ojos de amor, te ve con alegría, te ve con gozo, te llama y te sostiene en sus brazos y te dice: contigo estoy bien, estoy más que satisfecho, estoy más que feliz y estoy contento que estés aquí como parte de mi familia. Por culpa del pecado merecemos la muerte, pero por la gracia de Dios, que nos dio la fe como regalo inmerecido en su Hijo Jesucristo, somos hijos redimidos de Dios. Hijos redimidos de Dios que nos ve con amor, que nos ve con paciencia, porque igual aún así, pues siendo familia de Dios, pecamos y caemos mal y le quedamos mal, pero nos trata como niños chiquitos, con paciencia, con cariño, con ternura, edificándonos mutuamente para que sigamos aprendiendo qué significa ser parte de su familia, qué significa ser un discípulo de Dios. En este curso vamos a hablar de cosas bastante personales y bastante emocionales. ¿Por qué? Porque la vida de un discípulo es bastante difícil. La vida de un discípulo de Dios no lleva
a una vida de gloria en esta tierra y una vida de riquezas en esta tierra, pero lleva a una vida de gloria eterna en los cielos y de unas riquezas eternas en el reino de Dios. Eso no significa que la vida del discípulo va a ser fácil, es difícil, como ustedes se darán cuenta. Cada uno de nosotros pasa por momentos difíciles, por momentos de tristeza, por momentos de agonía, por momentos de dificultad, y la vida se hace mucho más fácil, esta vida en la tierra, cuando podemos compartir estas dificultades como hermanos y hermanas en Cristo. Dios nos ha dado la bendición de poder no solo ser parte de su familia, de ser discípulos de Él, pero de convivir con otros discípulos y de pasar tiempo como familia con otros discípulos también. En nuestra discusión, vamos a seguir volviendo una y otra vez a la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Vamos a seguir haciendo la pregunta, ¿qué es un discípulo? Y la pregunta más difícil, ¿soy yo un discípulo de Dios? Son los comentarios y las preguntas que vamos a ver durante este curso, durante nuestras clases. En la Academia Cristo, nosotros hemos diseñado un método que se llama el método de las 4C. El captar, el contar, considerar y consolidar. Este método de las 4C les ayuda a ustedes, nos da un plan de ataque para poder compartir la palabra de Dios con otra persona de una forma que sea fácil, sencilla y eficaz. En otras palabras, el compartir la palabra de Dios es un monumento importante en la vida de un discípulo. Nosotros podemos ser seguidores de Dios, podemos aprender de la palabra de Dios, pero la idea es que Dios nos mueva a compartir esas enseñanzas con otras personas. Y aquí en Academia Cristo hemos diseñado este método de las 4Cs para hacerle más fácil la vida a cada uno de nosotros de poder compartir el mensaje de Dios de una forma nuevamente fácil, sencilla y eficaz. En este curso no vamos a hablar de las primeras Cs, que son el captar y el contar por cuestiones de tiempo. El captar nos ayuda a captar la atención de las personas con las que estamos hablando y el contar cuenta la historia bíblica que queremos compartir. Pero en este curso vamos a enfocarnos en las siguientes dos preguntas, en las preguntas de considerar y las preguntas de consolidar. Las preguntas de considerar son bastante sencillas, son bastante fáciles, se van a dar cuenta y van a ver, y como han visto en otros cursos, de que se pueden hacer la pregunta, y bueno, pastor, ¿por qué estamos hablando de esto si es tan sencillo? Porque nos ayudan a meternos en el papel, a entender qué es lo que está pasando, a ver esta película en 4K en resolución última para poder entender cuáles son los eventos que están ocurriendo en esta historia y cómo poder mejor compartirlos con otras personas. La primera pregunta del considerar, nuevamente, se dan cuenta, es bastante sencilla. En Marcos 10, 17 a 31, que era parte de la tarea que pedí que vieran para que pedí que hicieran el día de hoy, es quiénes son los personajes de esta historia en Marcos 10, 17 al 31. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Al contestar estas preguntas es una parte importante de la clase para darles la oportunidad a ustedes de que participen y que compartamos este tiempo juntos. Alguien que pudiera contestar la primera pregunta al considerar. ¿Cuáles son los personajes de esta historia? Marcos 10, 17 al 31. José, adelante. Eh, los personajes de esta historia son Jesús, los discípulos y el, y el, el hombre rico, el joven rico. Son los que personajes de esta historia. Muy bien, excelente. También Paola en el chat también contestó. Jesús, los discípulos y el hombre rico. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son los objetos de esta historia, las cosas o animales que vemos en esta historia? ¿Cuáles son esos objetos, esas cosas, esos animales que vemos en la historia? De Marcos 10, 17 al 31. Objetos de esta historia. Responder para el pastor. Vamos a ver si hay alguien más que quisiera participar, José, pero muchísimas Ok. gracias. Sí. No, muchísimas gracias por estar pendiente. Alguien que pudiera participar que no haya hablado el día de hoy, me encanta escuchar sus voces, sus palabras, sus comentarios. ¿Cuáles son los objetos de esta historia?
Yadira, adelante, tienes tu mano levantada. Camello y la puerta, era la aguja. La aguja. Muy bien, Yadira, excelente. El camello y la puerta, la aguja que vimos en la historia. Muy bien, excelente. ¿En dónde ocurrió esta historia? ¿En dónde ocurrió? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? Los versículos del día de hoy de nuestra tarea. ¿Puedo esperar? José, adelante. Eh, Cuando iba camino a Jerusalén, se le apareció Muy bien, excelente. Esta historia va camino a Jerusalén, está yendo a la ciudad sagrada de David. Vamos a ver dónde Jerusalén es el lugar donde muere Jesús también. Se aproximan los versículos en la historia siguiente. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Esta es la pregunta más difícil de considerar. No estoy buscando necesariamente por un año específico, pero por algo así en la idea del tiempo. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Pues adelante. eh, yo pienso que esa historia ocurrió ya cuando estaba Jesús en su ministerio, después a los 30 y ya casi los 33 años de Muy de bien, su correcto. servicio. Correcto, estamos a unos pocos momentos antes de la muerte de Jesús. Sabemos que Jesús murió cuando tenía 33 años, entonces estamos en unos momentos antes de la muerte de Jesús para darle tiempo a la historia en donde ocurrió estos versículos. Jesús, de hecho, está camino hacia Jerusalén para precisamente hacer eso, morir por nosotros. Estas son las preguntas más importantes del considerar. ¿Cuáles son o cuál es el problema principal de la historia? ¿Cuál es el problema principal de la historia? Ustedes lo leyeron, ustedes lo vieron, los acabamos de hablar en la introducción del día de hoy. ¿Cuál fue el problema principal de la historia? Abdon, adelante, muchas gracias. Sí, a ver, de acuerdo a la lectura de Marcos es que el hombre rico quiere saber por cuál de los mandamientos él quiere entrar al reino de los cielos. Entonces el problema es mm, los 10 mandamientos, queriendo uno encontrar la salvación. Ujú. Y Cristo le dice que no es así. Excelente, muy bien. Tenemos el problema de que el rico quiere encontrar la salvación por medio de sus obras y Jesús le dice que eso no es así. Perdón. Eh, Esta pregunta, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? No es correcta. Que se resuelve el problema, hablamos del problema que es el hombre rico quiere salvarse por sus nuevas obras, se resuelve el problema y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Paola, adelante, por favor. Se resuelve el problema y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Sí, el problema se resuelve con la sabiduría que habla Jesús hacia sus discípulos, dejando claro que pues ahí el problema, uno de los problemas principales era el amor a los bienes materiales y que impedía pues que esa persona
lograr alcanzar lo que realmente es valioso para el ser humano como es la salvación. Entonces, con esa explicación, Jesús resuelve el problema, porque Él es claro con lo que nos está enseñando. Muy bien, excelente. Jesús con su sabiduría nos derrama los conocimientos de la salvación y nos enseña cómo es que podemos ser salvos, cómo es que verdaderamente somos salvos. Continuamos entonces con las preguntas de consolidar, las preguntas que en mi opinión como maestro de Academia Cristo personal son las preguntas más importantes a la hora de compartir una historia bíblica. ¿Por qué? Dos razones. Número uno, hablan sobre la ley y hablan sobre el Evangelio. La ley y el Evangelio son la forma en la que Dios nos lleva al arrepentimiento y al conocimiento de su Hijo como el Salvador de todos nosotros. Nos mueve la ley al arrepentimiento, al mostrarnos nuestro pecado, al enseñarnos cómo es que podemos servirle a Dios de una forma que en verdaderamente lo glorifique y nuevamente nos prepara nuestros corazones para poder recibir con anticipación gloriosa esas buenas noticias de Dios, que es que somos salvos y redimidos, todo por lo que hizo y lo que continúa haciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz. Las preguntas más importantes que son el enfoque del método de las 4 Cs, el captar, contar, considerar y consolidar. ¿De qué se trata esta historia? El punto principal de esta historia es el siguiente, siempre lo voy a compartir con ustedes para que ustedes lo tengan presente. Es una breve descripción de lo que se ha estudiado, enfatizando la solución mencionada en la pregunta 7 de la sección anterior. Estábamos hablando sobre cómo podemos ser salvos. Y esta historia nos muestra que la salvación no nos lleva a nosotros a querer hacer buenas, bueno, vuelvo a decir eso, la salvación no se trata de nosotros haciendo buenas obras para ganar la salvación, pero se trata todo de con quién estamos, que es Jesús a nuestro lado, haciendo esas buenas obras por nosotros. La salvación no proviene de nuestras buenas obras, pero proviene de las obras de Jesús. La salvación no proviene de nuestras obras, pero proviene de las obras de Jesús. Ahora, al llegar a esta pregunta, vamos a hablar un poquito ya más de tú a tú, un poquito más personal, ¿verdad? Y quiero que a la forma en la que tú te sientas a gusto en compartiendo, que compartas. Si no, no compartes, no hay ningún inconveniente tampoco, nadie te va a forzar, pero es una oportunidad para que nosotros como hermanos y hermanas en Cristo nos edifiquemos mutuamente y aceptamos y reconozcamos nuestros pecados en nuestras vidas y los pecados generales que vemos mediante esta historia. Mientras hablamos de esta pregunta, por favor, nadie me va a hablar sobre algo bueno que hace Dios. Eso lo vamos a hablar en unos momentos al contestar la siguiente pregunta. Pero este enfoque es para que nos metamos bien en el pecado y hablemos solo sobre el pecado en este enfoque, en este momento. Vamos a hablar del amor de Dios en unos instantes, pero por favor ahora nadie mencione algo bueno de Dios. Vamos a hablar sobre el pecado que nos enseña a confesar esta historia. ¿Qué pecado, personal o general, te enseña a confesar esta historia? Aníbal, adelante, por favor. Bueno, pues yo quisiera compartir que por un tiempo yo tenía esa duda. Yo creo que la duda creo que es un pecado que realmente en mi vida llegó a afectarme por un tiempo. Pues como ustedes saben, a veces hay momentos que hay pastores en la cual parece que las prédicas parecen que la salvación es por obras, porque si tú no te portas bien, realmente no eres un cristiano, o sea, se basan en obras. Entonces, yo en este momento confieso pues que era la duda y la credulidad, y cuando llegué a estudiar un poquito más sobre la salvación y saber cómo era la duda que me decía, realmente solo se trata de creer de creer, se trata de la salvación. Entonces, yo creo que es la duda que realmente llega a ser un pecado muy fuerte y llegó a ser en mi vida también. Muy bien, Aníbal, excelente. Gracias, Muchísimas gracias solamente. por compartir eso con nosotros. La duda y el querer hacer y el querer decir de que la salvación proviene de lo que nosotros hacemos, ¿verdad?
Y es entendible, ¿verdad? O sea, nosotros hacemos todo por nosotros en nuestras vidas. Nosotros hacemos ejercicio, nosotros comemos, nosotros nos levantamos, hacemos nuestra cama, hacemos lo siguiente, etcétera, etcétera. Nosotros constantemente estamos haciendo cosas y es el ego en nosotros que nos lleva a ese pensamiento de decir, no, pues si yo toda mi vida he hecho todo, pues obviamente tengo que seguir haciendo cosas buenas para poder ser salvo. Y la duda en creer la palabra de Dios y el dudar de que solo se trata de creer es un pecado bastante, bastante grande. Excelente, excelente, Aníbal, muy bien. Abdon, adelante, tienes tu mano levantada, por favor. Sí, mm, de pronto hacemos nuestras propias reglas. Si bien había los mandamientos de Dios a través de Moisés, en este caso en el pasaje está hablando de la segunda tabla. Nosotros como seres humanos también nos hacemos nuestras reglas, ¿no? Sin querer, como queriendo encontrar la salvación. Y otra vez, ¿no? Por lo que nosotros queriendo hacer, buscar el perdón de Dios y no es así. Muy bien, Abdon, excelente. En nuestras mentes la palabra es legalista y queremos crear más reglas que son necesarias para poder ser agradables ante los ojos de Dios. Los fariseos en la época de Jesús eran personas legalistas, crearon un montón de reglas específicas que nada que ver con la palabra de Dios porque pensaban que estaban siendo buenas obras ante los ojos de Dios y como Jesús nos mostró estaban creando dudas en el corazón de las personas, estaban creando una forma de vivir que era bastante, bastante pesada y bastante, bastante difícil para los corazones humanos. Nuestro pecado que nos confiesa esta historia es el pensar que podemos ganarnos nuestra salvación, de que podemos hacer algo para estar bien ante los ojos de Dios y que nosotros mismos podemos estar un pasito más cerca a la hora de hablar y convivir con nuestro Padre. Puede que sea que tú pienses que al ir a la iglesia tú estás un pasito más cerca de Dios, o puede que sea que tú pienses de que al donar parte de tu sueldo estás ganando favor con Dios, o puede que tú pienses que el simple hecho de hacer buenas obras, el de servir, el de amar, el de convivir, ser amigable, te hace mejor ante los ojos de Dios. Y eso no es verdad. Y eso no es lo que promueve la Biblia. El cristiano, el discípulo de Dios, no hace buenas obras porque está tratando de ganar favor con Dios. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a hablar sobre el amor de Dios en esta historia. Ahora sí, cuando tú compartes una historia bíblica, tú puedes hablar del pecado todo lo que tú quieras, pero siempre, 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 siempre tienes que enfatizar y tienes que proclamar las buenas noticias de Dios. Pastor, maestro, Juan David, ¿qué son las buenas noticias? ¿Qué es el mensaje del Evangelio en la Biblia? El mensaje del Evangelio no significa simplemente decirle a alguien Dios te ama. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio en la Biblia no se trata simplemente de decirle Dios está contigo y te va a proveer lo que necesitas. Eso tampoco es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, que el discípulo, que cada uno de nosotros promueve y proclama a otras personas, es que por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, por medio de ese sacrificio perfecto y de la fe que Él nos regaló a nosotros, por amor inmerecido, somos hijos redimidos, completamente santos y purificados ante los ojos de Dios. Nuevamente, por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz y el regalo de la fe que Él nos da en creer que es verdad, somos hijos redimidos de Dios. Ese es el evangelio, eso es lo que salva a las almas. El decir que Dios te ama, solamente eso, sí, Dios ama y amó de la forma en la que Él sacrificó a su hijo, pero el decir Dios te ama puede que una persona lo piense y diga, bueno, pero ¿eso qué significa? El mensaje del evangelio es proclamar las obras que hizo Jesús en esta tierra y en la cruz para el perdón y el sacrificio de todos nuestros pecados. Habiendo hablado de eso, habiendo compartido eso, ¿cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? La historia de Rico, el camello, la aguja, ¿cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? Abden, tienes tu mano levantada, adelante.
Abdon, tu micrófono está apagado, pero tu mano está levantada. Perdón, pastor. Sí, a pesar de que somos seres imperfectos, pero cuando Dios nos perdona a través de Cristo, nos mira con mucho amor y pues vivimos entre santidad y pecado y pues nuestra vida de santificación va a seguir siempre, no sé si es la palabra siempre, pero en constante de regresar al bautismo y pues ahí encontramos a diario otra vez el amor de Dios a través de Cristo. Muy bien, Abdon, excelente. Muchísimas gracias. Aníbal, también tienes tu mano levantada. Adelante. Y lo mismo como les decía, al saber que la salvación depende, que está en las manos de nuestro Señor Jesucristo, se siente una paz realmente, que realmente a uno lo motiva a vivir para el Señor, pues que Él demuestra saber que tu salvación depende de Él y está en sus manos y no depende de uno. Muy bien, Aníbal, excelente. Muchísimas gracias. José, adelante, tienes tu mano levantada. Eh, Pastor, yo pienso que el amor que yo veo ahí de Dios, más que todo lo llamo en ese mismo libro, en el versículo 29, donde dice que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, padre, padre, o mujer, hijos, tierra, por causa del Evangelio. Él nos está demostrando que Él nos está dando una salvación, que nos está dando que tenemos que una, una vida eterna, que por medio del arrepentimiento, dejando todos nuestros pecados de un lado, para Él, para conseguir ese tener anhelado trofeo que nos está dando, como es su gloria y su eternidad. Amén, amén. Excelente, excelente. Recordamos que no se trata de nuestras obras, pero se trata de la obra que hizo Jesús en la cruz y de la gloria y de la paz que Él nos da por medio de ese sacrificio. Por temas de tiempo no vamos a tener la oportunidad de compartir esta pregunta, pero quiero que se tomen en su vida personal, en su oración personal, ¿qué te enseña Dios a pedir y hacer basado en los temas de esta historia? Solo piénsalo, medítalo mientras seguimos compartiendo este tiempo juntos. También Paola en el chat escribió, el amor de Dios se ve reflejado en esta historia cuando Jesús les dice a sus discípulos, para los hombres es imposible el ser salvados por sí mismos y por sus obras, pero para Dios nada es imposible. Jesús, Dios, lo sacrificó todo y lo dio todo, hizo lo imposible para que tú y yo viviéramos lo imposible que es estar con Él en el reino de los cielos. Una muy bonita enseñanza, una muy bonita frase de paz para nuestras vidas, de saber de que nuestro Dios que nos ve con amor y que nos ve con agrado, es el Dios que puede hacer las cosas imposibles que nosotros pensamos son imposibles en nuestras vidas. Entonces, hemos compartido ya bastantes temas, de ser dicho así, pedacitos, partes de un rompecabezas, sobre la pregunta ¿qué es un discípulo? En tus propias palabras, ¿qué piensas que es un discípulo? Basado en la historia, basado en los conocimientos que hemos compartido juntos el día de hoy. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor de Dios. Muy bien, Yuraima, excelente. Un seguidor de Dios, un discípulo. Orlando, adelante. Es un estudiante, alguien que sigue las enseñanzas de algún maestro, que enseña las enseñanzas que le enseñó algún profesor, algo así. Gracias. Muy bien, excelente. Es un estudiante, una persona que está bajo la enseñanza de otra persona. En este caso, conectamos esas dos partes, la de Yuraima, la de Orlando, y decimos que el discípulo es el discípulo que está bajo las enseñanzas de Dios, bajo las enseñanzas de Jesús. Muy bien, ¿quién más? ¿Qué es un discípulo?
Paola en el chat escribió, un discípulo debe ser imitador de Jesús. Excelente, conversamos nuevamente que Jesús es nuestro maestro y que queremos ser como Él. Un discípulo es imitador de Jesús. ¿Qué más? ¿Qué es un discípulo? Yadira, adelante, por favor. Es un seguidor que va a un lado de, no va atrás, sino a un lado, haciendo la voluntad del Señor. Muy bien, un seguidor que hace la voluntad del Señor. Les hago la pregunta para expandir un poquito este conocimiento. ¿Son ustedes discípulos? Sí, Yuraima dice que sí. ¿Están de acuerdo? ¿Son ustedes discípulos? Amén, amén. Yadira dice también que sí. Aníbal también dice que sí. Y que nos quede muy claro a cada uno de nosotros el día de hoy Amén, de amén. que tú, yo y todos nosotros en este curso somos discípulos de Jesús, de Dios. Inmerecido ese título de ser un discípulo. No lo merecemos. No merecemos ser parte de su familia, de su ministerio, de poder llevar la paz a otras personas. Y aún así, Jesús nos llama y nos invita a ser sus discípulos, a ser sus seguidores, a ser sus imitadores, a ser sus estudiantes, ¿verdad? Estamos edificándonos, aprendiendo, siguiendo sus caminos, siguiendo sus pasos para poder enseñarle a otras personas lo que significa ser parte de la familia de Dios, lo que significa ser salvado, la necesidad de ser salvado y la necesidad de compartir ese mensaje de la salvación con otras personas. Todos nosotros somos discípulos, todos nosotros somos salvos por medio del sacrificio de Cristo y tenemos la vida eterna solo por las obras de Dios en Jesús. Ese recordatorio, esa frase hermosa y bella de decir, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Vive en nuestras cabezas y en nuestros corazones mientras seguimos caminando siendo discípulos de Cristo. Nada es imposible para Dios. Si Él obra en mi corazón, puede hacer cosas impresionantes por medio de mí. Esto, este conocimiento, formará la base de todas las lecciones que siguen. Vamos a construir ese pensamiento del discípulo, ese pensamiento de nosotros siendo discípulos. ¿Qué significa ahora ser un discípulo de Dios? Vivir la vida de santificación. Vamos a hablar de todos esos conocimientos y vamos a hablar de cómo poder compartir la palabra de Dios, el trabajo de un discípulo es compartir la palabra de Dios, compartir el mensaje del evangelio, el cual es que no es decir Dios te ama, no es decir Dios se preocupa por ti, no, el mensaje del evangelio es compartir las obras que hizo Jesús en la cruz, el sacrificio del Hijo de Dios para el perdón de todos nuestros pecados. Vamos a aprender sobre esto durante este curso y estoy bastante emocionado, bastante contento con su participación, bastante alegre de poder pasar este tiempo con ustedes, que nos edifiquemos juntos, que sigamos aprendiendo juntos y que lo hagamos como lo hicimos el día de hoy, con orden, con respeto, con paciencia, enseñándonos mutuamente y compartiendo mutuamente nuestros conocimientos. La tarea para nuestra próxima clase, que es el jueves, este jueves, en 2 días, la voy a compartir con ustedes por el grupo de WhatsApp. Todo lo que ustedes necesitan va a estar disponible en el grupo de WhatsApp. Ahora hago un paréntesis aquí. Tengo un problema con mi celular en el grupo de WhatsApp. No se habrán dado cuenta de que yo mandé mi mensaje de introducción, introducción de la clase e invitándolos a que fueran parte de la clase, pero se dan cuenta que yo no mandé el link a la clase del día de hoy. La razón por esta es que mi WhatsApp no está funcionando correctamente hoy y en estos días estoy tratando de arreglarlo, pero no me deja entrar. Entonces me tocó pedirle ayuda, de hecho, a mi mamá. Mi mamá fue la que les mandó el link para que pudieran entrar a la clase el día de hoy. Y voy a nuevamente pedir el favor a ella de que comparta la tarea con ustedes. Yo voy a diseñar el mensaje, el formato y la forma en la que quiero que hagan la tarea y que vean el video, darles esa información a ustedes, pero va a ser ella, el canal, la persona que voy a usar para poder compartir eso con ustedes. Si tienen alguna pregunta sobre
la tarea o sobre alguno de los conocimientos que hablamos en la clase, por favor, escríbanme a mí, pero porque como estoy tratando de corregir mi WhatsApp, todos ustedes tienen mi número personal de WhatsApp, que es el número del chat del grupo, pero por ahora, mientras estoy tratando de organizarlo, por favor, escríbanle a mi mamá. Si necesitan alguna pregunta, alguna ayuda con el curso, díganle su nombre, díganle que están siendo parte de este curso, que yo soy el maestro, le hacen la pregunta y ella me la va a hacer saber a mí y yo lo comunico y yo le respondo va a ser el mensajero entre nosotros. Pero solo es para dejarles saber, la tarea publicada por el WhatsApp la van a tener ahí, el link para la siguiente clase también lo van a tener. Cuando ya me arregle lo del celular, yo voy a mandar el mensaje y ustedes sabrán que se pueden contactar directamente conmigo, pero por ahora solo es para dejarles saber. Si se quieren comunicar conmigo, su maestro, y espero que lo hagan si tienen alguna duda, por ahora, por medio del canal del número de mi mamá, sería excelente. Muchísimas gracias. Nuevamente la tarea, los invito a hacerla, es necesaria hacerla para que puedan participar en la clase. Si no la hacen, van a estar perdidos, van a estar como que, bueno, ¿qué estamos hablando? Etcétera, etcétera. No la voy a corregir, no es para que yo la corrija, pero es para el beneficio de nuestra conversación. Lo que sí voy a corregir es al final de este curso va a haber un proyecto final. No se van a estresar, no se preocupen por el proyecto final todavía. Son preguntas, son bastante sencillas, bastante fáciles. Estamos tratando tiene que haber una forma de que yo como maestro me entere de que sí están aprendiendo los conocimientos del curso. Y si ustedes vienen juiciosos a las clases en vivo, si ustedes participan con la tarea, no van a tener ningún inconveniente. Sí, también les hago un recordatorio antes de terminar con una oración. Si en algún momento tienen que faltar a la clase, por favor déjenme saber. Déjenme saber de que no pueden estar por X o Y motivo, no hay ningún inconveniente. Solo déjenme saber para que yo sepa como maestro que ustedes todavía están continuando con el curso y que están continuando con nuestras clases. Eso me ayuda mucho a mí para poder estar al tanto de su ausencia y de cuando necesiten alguna de las tareas o algunos de los conocimientos que no vieron en la clase en vivo. Esta grabación nuevamente la compartiré con ustedes por el grupo de WhatsApp. No le den clic inmediatamente cuando la publique en el grupo de WhatsApp porque no va a cargar en YouTube ahí muy rápido. Denle unas horitas, un día de que cargue y lo tendrán ahí disponible todo para ustedes. Antes de cerrar con una oración y despedirnos esta noche, ¿alguna pregunta sobre el curso, sobre la forma en la que vamos a hablar en nuestras clases, sobre alguna pregunta sobre el tema de los discípulos, algún comentario, etcétera, etcétera? Solo una pregunta rápida, pastor. Adelante, Orlando. Maestro, perdón. Después de los 13 cursos, ¿hay más cursos? Sí, muy buena pregunta, correcto. Tenemos dos partes de la academia, que son los 13 cursos del discipulado, y luego otros 12 cursos que son ya más avanzados a la hora de crear grupos pequeños, a la hora de compartir la palabra más a fondo. Todo esto es completamente gratis y es al tiempo de ustedes, cuando ustedes puedan hacerlo y cuando ustedes puedan venir. No los estamos forzando a que sean parte inmediatamente de todo. Sabemos que son personas ocupadas también, pero es para el beneficio de ustedes. Muy buena pregunta, Orlando, excelente. Y cualquier otra pregunta que tengan sobre eso, sobre Academia Cristo, comuníquense conmigo directamente. No tengo ningún inconveniente en poder compartir eso con ustedes. Queremos ayudar, queremos que sean edificados para que no se dejen echar cuento de otras iglesias, de otras comunidades que les digan, sí, danos todo tu dinero y luego vas a ser salvo, etcétera, etcétera. Queremos enseñarles qué es lo que dice la palabra de Dios con la palabra de Dios. Muy bien, habiendo dicho eso, entonces cerremos entonces con una oración. Y oramos. Padre, te damos las gracias y te glorificamos, te bendecimos porque tú lo creaste todo y porque hiciste lo imposible. Hiciste lo imposible por nosotros, personas que no merecen ser salvos, personas que merecen tu castigo de la muerte eterna. Te alabamos, te glorificamos porque nos viste con agrado por medio de la sangre que derramó tu Hijo Jesucristo en la cruz. Te alabamos y te glorificamos porque nos has dado paz, Señor, de saber de que tú no estás enojado con nosotros, pero de saber de que tú nos amas y nos purificas y nos ayudas en nuestros momentos de aflicción. Pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que vino a este curso. Bendícelos, Señor, dales paz, dales la confianza
de que están aprendiendo la palabra de Dios, de que están siendo edificados para poder compartirla con otras personas. Ayúdanos, Señor, a ver esas oportunidades en las que podemos ser tus discípulos y llevar a otras personas más a ser parte de tu familia en Cristo. Todo esto y más lo oramos en nombre de nuestro Señor y Redentor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias por venir a nuestra primera clase. Les mando un abrazo muy grande y espero poder verlos a todos el Hasta el jueves. jueves, pastor. Hasta el jueves. Gracias. Hasta el jueves. Gracias, hasta el jueves. Pasen linda noche. Nos vemos el jueves.